El domingo pasado estuvimos escuchando lo que el Señor predicó ahí en el famoso monte, su enseñanza, muchos le llaman el sermón del monte, ya hace casi 2000 años atrás, hay que pensar, y sin embargo es tan válido hoy día como lo fue en ese momento. En la introducción de este sermón vimos que Jesús comenzó con las bienaventuranzas más importantes y de la cual se desprenden todas las demás. La más importante es la primera, obviamente, y es esa en la cual el Señor entonces dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y como lo vimos, si uno no es eso, si uno no logra llegar a eso, entonces todos los demás que el Señor predicó es imposible. Y entendiendo que Él estaba evangelizando en ese momento, ¿qué hizo? Partió por decirnos lo que no éramos. Todo lo que Él dijo, las 8 bienaventuranzas, son exactamente lo que nosotros no somos. No está en nuestra naturaleza. No somos pobres en espíritu. Nos hacemos los pobres en espíritu, pero no lo somos por naturaleza. Pero para nosotros que hemos sido salvados por la pura voluntad de Dios, este punto va a ser el más importante: ser pobres en espíritu. Hoy día quiero que continuemos y vamos a ir desglosando cada una de estas 8 bienaventuranzas durante 8 domingos. Este ya viene siendo el segundo. Y les quiero pedir entonces que abramos en Mateo capítulo 5 y volvamos a leer esa primera introducción. Hoy día vamos a leer del versículo 1 al 4. La vez pasada leímos hasta el 3 nomás, hoy día del 1 al 4. Mateo capítulo 5, cuando el Señor entonces comenzó esta maravillosa enseñanza con sus discípulos y todos los que estaban escuchando, pero hoy día es para nosotros. Leamos entonces juntos, sigan la lectura ahí en su Biblia. Viendo la multitud, como dice el versículo anterior, que venían de todas partes, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, estos son enseñanzas, pero a través de ellas él evangelizó. ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo? Primero, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora continuó diciendo: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oremos, amados hermanos. Amado Padre, bendito Señor Jesucristo, abrimos tu palabra en este momento para dejar que tu Espíritu nos sea enseñando, nos sea redarguyendo, nos sea amonestando, nos sea instruyendo en toda justicia. Porque queremos vivir nuestra vida ahora, como lo decíamos, en gratitud, o como dice tu palabra, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Por eso queremos poner atención a cada una de estas cosas que tú dijiste acá y desglosarlas y comprender que tu Espíritu nos sea empapando de esa verdad para que la vivamos cada día para la gloria y la honra de tu santo nombre. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Veamos hoy lo que sigue en este versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí, como dijimos antes, el Señor, en muy pocas palabras, enunció una verdad que es digna de ser analizada y reflexionada. Los que lloran, en otras palabras, los que lamentan, los que se afligen, los que están angustiados, o como nosotros decimos, están de luto, literalmente. Eso significa la palabra llorar. Aquí en griego es una palabra compuesta, igual como lo habíamos leído anteriormente, bienaventurados también es una palabra compuesta, con varios significados en uno. Pero el llorar es la forma en que la traducción lo presenta mejor, porque nosotros sabemos que lo que significa llorar.
pero en realidad es una composición de lamentar, estar afligidos, estar angustiados. Para poder entender bien esta afirmación que hace el Señor Jesús en este sermón, en esta enseñanza, necesitamos primeramente aclarar que hay varias formas de afligirse, hay varias formas de lamentar, hay varias formas de sufrir, de llorar. Muchos a veces confunden esta enseñanza con aquellos que lloran en sus vidas porque están afligidos, porque están sufriendo, pero no se refiere al llorar por la pérdida de un ser querido, o el llorar por los dolores físicos, o el llorar porque lo están maltratando, o llorar porque es uno abusado. No se está refiriendo a ese. Hay muchas formas de sufrir y llorar que están relacionadas con la aflicción física, emocional, psicológica que sufrimos en esta vida por lo que nos sucede en el mundo o por la muerte. Pero ese llorar físicamente, Dios lo determinó o lo permite en nuestra vida, ese llorar físico, para que podamos liberar el dolor. El llorar que nosotros lloramos, porque todos lloramos en algún momento, por alguna, incluso hasta por alegría, pero es para liberar lo que está en nuestro corazón. Imagínense si no pudiésemos llorar, como lamentablemente le pasa a algunos que no pueden llorar, que literalmente no pueden llorar. Y entran en una depresión, se trastornan, se convierten hasta en psicópatas. O otros desesperados porque no pueden llorar literalmente, no pueden desahogarse, como uno dice, caen en la droga, en excesos, etc. Incluso algunos terminan suicidándose. Pero en la Biblia tenemos varias instancias en las que nos dice que hombres de Dios lloraron. Hay varias instancias. Pablo, Elías, Moisés, David, todos ellos en algún, incluso el Señor Jesucristo, lloró. Sin embargo, ninguno de estos casos se refiere a lo que el Señor dijo aquí. Por eso necesitamos diferenciar que hay dos tipos de formas de angustiarse, de llorar. Una es llorar por cosas que no suceden, que está bien, es normal. Pero el Señor Jesucristo nos está hablando de ese llorar. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con este llorar que dice aquí en el versículo 4? Se refiere, escuche bien, a llorar por tu pecado. A llorar por tu pecado. Estar afligido entrañablemente porque tú pecaste. Amado, esto es algo que necesitamos comprender muy bien. Por eso les pido que pongan mucha atención y vayan pensando en lo que el Señor dice en su palabra respecto a este llorar. Es cierto que cuando Dios nos salvó, entendamos esto, es muy importante, no confundirse, cuando Él nos salvó, nuestros pecados, dice la palabra claramente, fueron perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros. Todos los pecados fueron perdonados. Lo cual no es ninguna justificación para decir, bueno, yo ahora puedo pecar, si ya todos mis pecados fueron perdonados. No. Eso demostraría claramente que tú no eres un hijo de Dios. Nosotros fuimos justificados, dice la palabra, Romanos capítulo 3 en adelante explica eso. Y hoy nuestro Padre Celestial, el único Dios viviente, nos ve cubiertos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ve, porque esa justicia fue imputada a nosotros. La justicia de Jesús fue imputada. El pecado nuestro fue imputado en Él. Ojo. Pero la justicia fue imputada a nosotros. Por lo tanto, no hay condenación, como dice la palabra, para los que están en Cristo. Sin embargo, amados hermanos, todos los hijos y las hijas de Dios siguen cayendo en pecado. Todos nosotros seguimos cayendo en pecado. Y la palabra lo dice. La única diferencia, como dice en Primera de Juan, ahí en el capítulo 3, versículo 9, es que nosotros no practicamos el pecado. Antes de conocer al Señor, antes de ser salvos, nosotros practicábamos el pecado.
Usted entiende que la palabra practicar es algo que yo me dedico a conciencia, que yo quiero hacerlo, busco la forma de hacerlo. Ahora eso ya no está en nosotros porque fuimos regenerados. Sin embargo, como lo hemos dicho claramente, nosotros seguimos enfermos. Nuestra naturaleza humana sigue en nosotros. Esa enfermedad que nos traiciona y que está en nosotros y que de repente por algún estímulo externo e incluso estímulo interno, como dice Santiago, las concupiscencias, nosotros reaccionamos y pecamos. Mentimos, tenemos malos pensamientos, tenemos, todos los pecados que están ahí pueden brotar en cualquier momento, pero no lo practicamos. Y por eso también en la primera carta de Juan nos dice, cuidado con decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que cuando esos cristianos dicen, no, yo ya no peco, ese cristiano no está bien, está mal porque el Señor lo dice. Y lo peor de todo es que si van al capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque Él declara claramente que nosotros vamos a pecar, lamentablemente. Entonces, el pecado sigue presente en nuestras vidas y eso lo sabemos muy bien todos nosotros. Esto no es ninguna novedad, todos nosotros lo sabemos. Lo que no podemos hacer, hermanos amados, es excusarnos. Y algunos se excusan y dicen, sí, pero es que yo soy humano, así que voy a pecar. No puedo evitar pecar. ¿Ah? Y creen que con eso están excusándose. No, hermano, eso no es una excusa. Es cierto que nosotros tenemos la naturaleza humana en nosotros y que inevitablemente vamos a caer, pero ojo, caer en pecado. Algo pasó que caímos en pecado, pero no es para excusarnos. Y ahí está la diferencia con lo que el Señor enseña acá. Este hecho de que el pecado sigue en nosotros nos debiera hacer llorar, nos debiera angustiar, nos debiera afligirnos, literalmente. Y ahí, como lo hemos conversado en otras ocasiones, en otros sermones y en estudios, nosotros lamentablemente muchas veces no le tomamos el peso a lo que es pecar. Para entender bien eso, quiero que busquen en el Salmo 51. En el Salmo 51 hay un ejemplo que nos enseña este problema, justamente. ¿Qué le pasó al rey David? El rey David cayó en un pecado gravísimo, no solo de adulterio, sino que además de engaño, de mentira y finalmente de asesinato. Mató al marido de Betsabé. Y aquí en este salmo, él finalmente llega a la humillación absoluta. Y dice, y justamente él va delante de Dios y clama. Versículo 1 en adelante, ten piedad de mí. Este es un hombre que finalmente llegó a la conclusión de que lo que él había hecho era absolutamente perverso y detestable. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos. Este rey llegó finalmente y se humilló durante una semana entera. Lloró en cenizas y cilicio por 7 días. Este es un claro ejemplo de lo que nos debiera suceder a nosotros. Llegar a ese punto de que el pecado que hemos cometido nos debiera llevar a esa angustia. También tenemos otro ejemplo muy claro de un hombre que se podía jactar de sí mismo de ser el más justo de todos. Y de hecho Dios dijo que él era el más justo.
pero finalmente él reconoció que era perverso y completamente corrupto. Job, no lo buscan, tienen que buscarlo. Capítulo 42, versículo 5, que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí también, eso también es una demostración clara de un hombre que había sido justo delante de Dios, pero por todo el martirio que pasó y todo lo que perdió y todo lo que escuchó de sus amigos, finalmente llegó a la conclusión de que en realidad era perverso, era, como dice ahí, me aborrezco. Así podemos nombrar muchos otros que también estuvieron angustiados y afligidos por el pecado que había en ellos, hasta llorar amargamente. Jeremías, Moisés, Ezequiel, etc. Muchos. Pedro, ¿ustedes se acuerdan cuando Pedro traicionó a su Señor? Lloraron angustiosamente. Hubo un lloro, una aflicción profunda. Esos son los bienaventurados. Esos son los bienaventurados que el Señor se está refiriendo ahí en Mateo. Pero quiero que veamos un ejemplo que es el que mejor representa este llorar y angustia delante del Señor por el pecado, por eso que está dentro de nosotros, esa naturaleza humana que mora en nosotros. Vayan a Romanos capítulo 7, el famoso texto que nos ayuda a entender tan bien. Muchos dicen que esto es algo que en realidad nunca le pasó a Pablo o le pasó una sola vez. Da lo mismo. No es el punto. El punto es qué dice la palabra, qué dice el Señor. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque esto nos debiera hacer reflexionar. Hermana Neldín, ¿nos puede leer el 17 y el 18, por favor? 17 y 10, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículos 17 y 18. Hermano Michelson, ¿nos puede leer después el 20, por favor? Y hermana Carmen, si nos puede leer el 23 y 24. Escuchemos estos versículos que lo dicen con mucho detalle. Por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Michelson, el 20, por favor. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gracias, hermana Carmen, 23 y 24. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Llegó a la conclusión, ¿ya? Porque reflexionó, pensó, ¿por qué hago esto si no lo quiero hacer? Y el Espíritu entonces toma a Pablo y lo hace escribir estas palabras, pero ¿cómo termina? Miserable de mí. Y esa es la condición que nosotros tenemos que aceptar. Eso es lo que somos miserables, porque estamos enfermos, muy enfermos. Y no porque seamos hijos de Dios ahora estamos libres de eso. Quiero que entiendan bien estas palabras, amados hermanos. No las escribió el apóstol una sola vez. Él en varios pasajes habló de esta lucha. También dice, por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos dentro de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tomemos conciencia. Por esta realidad en la que vivimos cada día, que lamentable muchas veces no tomamos en serio, incluso hacemos caso omiso a veces de nuestros pecados, y a veces para justificarnos o porque nos sentimos incómodos, entonces ¿qué hacemos? Buscamos evadir. Buscamos diversión, buscamos alguna forma de hacer, lo tomamos a la ligera, hacemos bromas, tratamos de cubrir nuestro pecado con risa y con felicidad. Y por eso el Señor dejó escrito en Santiago, capítulo 4, versículo 9, dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
¿Escucharon esas palabras? Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Perdón, pero estas son palabras que no son razonables. Un mandamiento que yo lo leo y digo, ¿cómo puede el Señor pedirme esto? Esto no tiene sentido. ¿Acaso yo no me puedo alegrar? ¿Acaso yo no me puedo divertir? ¿O no me puedo reír? Desde luego que sí, me puedo reír, me puedo divertir. Pero aquí nos está diciendo que dejemos de tomar nuestro pecado como algo que no importa, que no es para tanto, o que es para la risa. ¿Cuántas veces nos hacemos bromas con cosas que son pecaminosas? Y en vez de eso nosotros tomemos conciencia, y no significa que me ponga a llorar con lágrimas, sino que realmente dentro de mí me entristezca. Que tomemos conciencia, amados hermanos, que nuestro pecado es algo que ofende profundamente a nuestro Señor, quien pagó en la cruz por ellos. Piensa, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Oh Señor, derramaste tu sangre por mí. Sí, está bien, pero lo hizo por mis pecados. No lo hizo solamente por mi persona, porque yo soy bueno y me vino a salvar, sino que porque yo había pecado. Que nuestro pecado, con el cual, amados hermanos, nosotros muchas veces coqueteamos, jugamos, es algo que Dios aborrece, abomina, dice su palabra, y por el cual Él envió a su Hijo amado, a su unigénito Hijo amado, a la cruz, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Grábense ese versículo, muy importante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo. Puso a su Hijo aquí en la tierra y puso toda la ira sobre él para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia. Cuando entendemos lo terrible que es que todavía sigamos pecando, entonces vamos a llorar, verdaderamente. Y se va a cumplir justamente lo que dice ahí en 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que afligirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La diferencia entre la tristeza. Cuando Dios permite que tú te entristezcas por tu pecado, es para salvación. Por eso, cuando nosotros evangelizamos, cuando lo hizo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana, con Nicodemo, con todos los que Él evangelizó, ¿qué les ayudó a que se dieran cuenta de su pecado? Para que el Espíritu entonces los redarguyera, como dice la palabra, y se entristezcan, les produzca pena. Y ahí en ese momento tomamos conciencia que nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, y esa nos lleva al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios, a reconciliarnos, como dice en su palabra. Y eso es para salvación, hermanos. Nosotros tenemos que enfrentar que esto que está sucediéndonos es para nuestra salvación. Y le costó a Dios más que a nosotros. Entonces, no esperemos que para nosotros ahora sea una vida placentera hasta el día en que más encima nos vamos al cielo. Qué lindo. Eso es lo que soñamos nosotros. Cero trabajo. El menor esfuerzo posible. Y no es así, hermanos amados. A nuestro Dios le costó todo. Por lo menos hagamos un pequeño esfuerzo. Por eso, hermanos amados, tenemos que entender que cuando lloramos en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra mente, por el dolor que produce el pecado que mora en nosotros, cuando sentimos una verdadera angustia y aflicción por lo que nos pasa diariamente, somos consolados, como dice el Señor. De ellos es el consuelo.
Él nos va a consolar cuando nosotros verdaderamente vamos delante de Él y le derramamos, le confesamos nuestros pecados. Él nos consuela para que podamos seguir adelante en la obediencia, en el guardar la palabra y la santificación. Que es un continuo trabajo de esfuerzo, es difícil, pero Él está ahí para ayudarnos, para alentarnos, para levantarnos, para consolarnos. Si tú verdaderamente eres pobre en espíritu, entonces debiera reflejarse en ti este dolor por tu pecado. Que tomes conciencia que cada vez que tú pecas, verdaderamente hiciste algo terrible. Defraudaste literalmente al Señor, que pacientemente y con mucho amor y mucha misericordia y gracia te está acompañando cada día. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos amados, el Señor dijo esas palabras tan simples: bienaventurados los que lloran. No tuvo que decir nada más. Pero nosotros tenemos que entender que lamentablemente no lloramos lo suficiente. Y ahí el Espíritu nos está redarguyendo hoy día y nos está molestando para que tomemos conciencia de que debiéramos tomar mucho más en serio el defraudar, el decepcionar, el entristecer, como dice la palabra, el Espíritu que está en nosotros, que es Cristo en nosotros. Oremos. Amado Padre, amado Señor Jesucristo, como toda la palabra, cuando la escuchamos seriamente y ponemos atención, nos encontramos frente a tu verdad, nos encontramos frente a ti. ¿Para qué decir otra cosa? Tú estás aquí delante de nosotros y nos damos cuenta cómo una y otra vez nosotros fallamos, nosotros te decepcionamos, te defraudamos literalmente, y que muchas veces eso no lo tomamos en serio. O no le tomamos el peso de lo que hicimos cuando pecamos, cuando no ponemos atención, cuando no nos esforzamos por mantenernos firmes en tu palabra, por escuchar tu Espíritu que está dentro de nosotros ahora y que nos redarguye y nos amonesta cuando estamos haciendo algo que va totalmente en contra de tu palabra. Te pedimos perdón primeramente por todas esas veces que lo hemos hecho. Sí, Señor, perdónanos por favor. Perdónanos, límpianos de toda esa maldad que hay en nosotros. Quisiéramos, tú sabes, lo hemos dicho tantas veces, quisiéramos nunca defraudarte, nunca pecar. Pero cuando lo hagamos, ayúdanos, Señor, a entender esto, que debemos verdaderamente llorar en nuestra alma, en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad y para siempre, amados hermanos.